Muy buenas tardes a todos, chicos y chicas. ¿Qué tal? Espero que todo vaya bien. Y nada, y aquí estoy hoy con algo especial. Bueno, especial. Eh, forma parte del Goku modelado por... no recuerdo ahora el nombre. Ya lo pondré en los comentarios. Bueno, el caso es que lo estoy terminando porque me faltaban todavía añadir las líneas negras que, bueno, como sabréis, son súper importantes porque es lo que le da el aspecto de dibujo, el toque de cel shading. De hecho, si lo miras por delante, pues está guapo, está bien, pero le faltan esas líneas que le va a dar el toque dibujado. Y conforme vas rotando, vas viendo ya esas líneas ahí dibujadas en el brazo que le dan un toque guapísimo. La verdad que me encanta cómo está quedando. Iba a vender a la figura, pero probablemente me la quede porque está quedando epic. Bueno, y bueno, y os preguntaréis, ¿y por qué viene ahora con esta figura si estábamos empezando un Goku desde cero? Bueno, pues la cosa es que esta tarde no me daba tiempo a hacer la segunda parte del pintado. Además, me gusta planearlo antes de sentarme a ponerme a pintar. Me gusta planearlo bastante, o por lo menos tener bastante claro todos los colores que voy a utilizar y por dónde van a ir los tiros. Me explico. Esto es una cosa que aprendí en diseño y bueno, vale para 1000 cosas. Da igual lo que vayas a hacer, siempre intentando planear, ¿no? Pues el caso, lo suyo es coger y buscar referencias de lo que vas a pintar y qué resultados te gustaría obtener. Ya no los mismos, pero por lo menos orientarse. Muy bien, suena el timbre. Bueno, menuda coincidencia. Oh my god. Justo cuando estaba haciendo la grabación ha sonado el timbre y era el repartidor que me trae un paquetito del señor AliExpress. Sí, señor. Así que vamos a abrirlo en directo y a ver qué es lo que nos llega. Yo sé lo que nos llega. Ahora lo veréis vosotros. Bueno. Ahí vamos con este pedazo de paquete del señor AliExpress. El señor Chinito. A ver lo que nos ha traído. Vaya, sí, este lo pedí con caja. Ya veo por aquí que viene plegadito. Muy bien. Vamos a ver. Que por cierto, esta figura que estoy sacando ahora, también la voy a repintar. Así que, si os gusta, ya sabéis. Like, suscribiros, campanita, comentario, todo. Todo, por favor. Vamos a ver. A ver si me cargo la caja. Que no sé para qué pedí la caja, pero bueno. Creo que eran 2 euros más con caja o así. Y ya veremos a ver cómo está esto. Madre mía, si viene bien envuelto, qué pasada. Esto ya se ve por aquí. Madre mía. Buah. Pedazo de figurón. Vaya tela. Sacar sin romperlo mucho. Hostia, qué pintaza. Buah. Hostia, pesa un huevo. Bueno. ¿Qué os parece? Joder, la verdad es que la figura, sin necesidad de pintarla, ya está muy guapa. Vaya tela. Además con el ki y todo. Increíble. Bien. Esta va a necesitar de un cuidado extra porque hay que separar las piezas. Así que habrá que tirar de cútex y bueno, ir cortando por lo menos para separar
el personaje de la escena. Si no, imposible de pintar. O sea, imposible no, va a ser bastante cutre. Ay, este llevaba luces. Vaya tela. A ver. Vamos a probar, a ver. Collons. Joder. Apago luz. Bueno, no está mal, ¿no? No recuerdo cuánto costó. Os pondré el precio y el link, por supuesto, para que podáis comprarlo si os gusta. Porque a mí la verdad es que no tengo links referidos ni historias de esas. No va conmigo. Y bueno, la verdad es que buena pinta tiene. A ver que llaman al timbre. Madre mía, cuánta interrupción esta tarde. Otra vez el vecino que venía a recoger un paquetito que no estaba, en fin, historias que pasan, ¿no? Bueno, pues lo que os comentaba, básicamente, pues esta es la figura que pintaremos más adelante. Primero va Goku y luego le meteremos caña a esta. Así que ya sabéis, si os mola, no dudéis en suscribiros al canal. Joder, está guapísimo. Bueno, y volviendo otra vez al tema de que os estaba comentando para el siguiente día, lo que vamos a hacer del repintado de Goku. Bueno, como veis, tengo la mesa un poquito desastre, porque también he estado terminando otra figura de Gandalf, que es un regalo para un amigo. Os lo enseño. ¿Veis? Ahí está. A ver si se enfoca bien. Yo creo que sí. Bueno, la verdad es que ha quedado bastante majo, la verdad. Bueno, le falta un par de capas de barnizado, pero bueno, ya estaría. Y bueno, volviendo a lo de Goku, que os comentaba, básicamente hace falta referencias. Entonces, he buscado las referencias y aquí os las muestro para que veáis el trabajillo que he hecho de buscar referencias. A ver, bajo la luz y así no refleja, mejor así. Vale. Bueno, básicamente he buscado varias. Primero, por ejemplo, para los pantalones que me han gustado. Esto lo que he hecho es básicamente irme en el Instagram a las cuentas de los pintores que más me gustan de repintado de Dragon Ball. Y si ya estáis metidos en el tema y habéis estado mirando y tenéis Instagram, seguiréis seguramente los mismos, los clásicos, el Lick Repaint o Like Repaint, no sé cómo se pronuncia, el Wanli y alguno otro más que los nombres la verdad es que no sé ni cómo pronunciarlos. Pero bueno, entonces lo que he hecho básicamente es utilizo un programa que se llama, se llama PureRef. A ver aquí abajo, no sé si se verá, a ver, ahí estamos. PureRef. Es un programa para básicamente guardar referencias de fotografías y utilizarlas para tus dibujos, diseños, whatever, lo que vayas a hacer, da igual. Entonces, es muy sencillo, copias, haces una captura de pantalla y pegas encima del programa. Luego bloqueas la pantalla y ya puedes manejar con el ratón y manejarte por todas las imágenes que tengas, que hayas capturado de distintos, ya sea pues de Google, del Instagram, YouTube, lo que sea, me da igual. Bueno, pues a mí, por ejemplo, me han gustado los pantalones, los colores me han gustado las formas, básicamente también me importa dónde hace las sombras, dónde meten las sombras y dónde meten las luces. Todo eso es lo que a mí más me importa, más que los colores, me importa ver cómo lo hacen. Este de Lick Repaint me gusta mucho, me encanta, aunque no es mi favorito, pero me encanta, porque mola bastante cómo le he hecho las sombras de todos los músculos. Todo eso hay que analizarlo, porque la intención aquí es copiarlo, ¿vale? No vamos a inventar nada nuevo, vamos a intentar copiar lo que nos gusta. Y lo que nos gusta a mí, por ejemplo, es el estilo de Light Repaint. Y bueno, aquí lo tienes pues con varias en distintas poses, distintos ángulos. Y más abajo aquí, este es el mismo, sí, este es el mismo. Aquí esta es mi versión favorita. Este es de otro, que no recuerdo el nombre, es uno de estos complicados, pero me ha gustado porque es súper limpio. Hay menos contraste, ¿vale? He metido menos negro, si os fijáis en las abdominales y tal,
ha metido menos negro, solo el color oscuro de piel, y ha quedado súper limpio, súper nítido, me encanta, o sea, es una pasada. La cara y todo, la verdad es que está tremendo. Lo que son los pantalones, igual me gusta más el otro, pero bueno, ya lo veremos, a ver, que me lo voy a estudiar y os diré el veredicto de cómo va a ser el repintado. También le vamos a hacer, por supuesto, un OSL, un Object Source Lighting, que es pues eso, el efecto de luz, ¿no? Como si la luz viniera desde abajo, desde un objeto. En este caso no sabemos por qué es verde, pero queda de puta madre, la verdad, queda increíble. Igual lo haremos de otro color, no sé, hay por ahí muchas referencias de OSLs en figuras de Dragon Ball y quedan increíbles. Lo bueno de esta es que tenemos espalda, tenemos visión, tenemos el ángulo de espalda también para saber por dónde, cómo ha pintado, cómo él ha interpretado las sombras y las luces. La verdad que está muy bien. Me vais a disculpar por el meneo de cámara, la verdad es que hoy no estaba preparado para grabar y ha sido todo un poco así, pues eso, pensatifet, como se dice en Valencia. Y nada más, chicos, eso es por hoy todo. Iba a pintar, pero la verdad es que se ha hecho un poco tarde y creo que... Bueno, he estado pensando y creo que más que pues estar aquí una hora pintando líneas, creo que os voy a explicar brevemente el proceso que llevo de pintado, ¿vale? Lo básico que hago cada vez que me siento a pintar. Primero, la paleta húmeda de los pobres. Básicamente, un tupperware con una bayeta húmeda y papel de horno. Lo cortáis en pedacitos que más o menos cuadren y lo ponéis encima. Y esto pues nada, simplemente cada vez que se seque el agua que hay en la bayeta, pues le echáis otro chorro de agua que se quede húmedo y con eso pues conseguís que la pintura se mantenga durante más tiempo húmeda en la paleta, porque si lo ponéis en una de estas paletas de mierda, de estas paletas de plástico, esto lo que hace es que, bueno, pues que la pone la pintura y al ratito pues se seca la parte superior del montoncito de pintura que tengáis y luego en breve, o sea, en poco tiempo lo tenéis todo seco, no vale para nada, hay que tirarlo. Y lo bueno es que esto incluso si lo cierras se mantiene durante un día por lo menos, si lo tienes bastante húmedo, se mantiene durante un día la pintura en el mismo sitio. Y esto es importante porque cuando estás pintando un Goku de estos o lo que sea, has mezclado colores y no siempre es fácil conseguir la misma tonalidad cuando has mezclado colores. O sea, volver a repetir, a mezclar, por ejemplo, por decirte, yo que sé, pues el basic skin, el carne base con, yo que sé, con un marrón rojizo, ¿vale? Dos clásicos, puedes mezclarlos más o menos como a ti te parezca, pero a la siguiente que vuelves a intentar hacer la misma mezcla no va a salirte ni de coña igual, es bastante complicado la verdad. Va a salirte parecido, pero va a ser lo mismo. Entonces, bueno, pues si haces más cantidad para la mezcla, sabiendo más o menos lo que vas a necesitar para pintar piel, pues la puedes dejar en la paleta húmeda y sabes que al día siguiente pues va a estar ahí. Le pones una gotita de agua para refrescarlo un poco, lo meneas un poco con el pincel y lo vas a tener ahí listo para seguir pintando la piel, un ejemplo, vamos. ¿Qué más? Una servilleta. Papeles gasto a porrillo. Los papeles lo que hago es lo siguiente. Dejo un papel doblado, ¿vale? Un papel de estos de cocina, lo dejo doblado y lo humedezco un poco. Yo tengo aquí normalmente una pipeta, ¿vale? Este es mi cacharro con agua y tengo aquí una pipeta y le echo un chorrito de agua al papel, ¿vale? Para humedecerlo un poco. ¿Esto para qué lo hago? Esto lo aprendí de Sergio Calvo. Esto lo hace él y me mola mogollón para afilar los pinceles. Hay gente que chupa la punta del pincel para afilar, lo cual es una guarrada, pero lo suyo es afilarlo, al menos me gusta a mí la técnica como lo hace este hombre, es afilarlo con, pues eso, con la servilleta. Ya os enseño cómo, es muy sencillo.
básicamente, mira, con este mismo, este de aquí. Lo normal, pues eso, es que tú cojas y mojes el pincel y claro, como tiene mucha agua y tal y cual, pues te sobra, bueno, y coges la pintura, etcétera. Bueno, pues lo que hay que hacer una vez, yo lo que hago normalmente es cuando cojo el pincel por primera vez es lo mojo y lo afilo. ¿Cómo lo afilo? Pues a ver si se ve bien, aquí enfocamos, venga, pues básicamente dándole vueltas aquí, en la zona húmeda. Y digamos que con eso haces que la punta pues esté más afilada. Y lo mismo cuando cojo ya la pintura, lo vuelvo a mojar otro poquito, lo vuelvo a afilar, cojo la pintura que necesite, a ver que justamente esta pintura no está de ayer, ya tiene su pintura, y como igual está un poco húmedo el pincel o ha cogido demasiado agua, descargo el agua que tiene que ha cogido el pincel, la descargo en la zona húmeda de la servilleta. A ver, no sé si se ve, sí, más o menos se ve, afilándolo. Entonces cuando ya llega a la figura, el pincel está cargado de pintura y afilado. Entonces ya con eso pues ya puedes ir directamente a pintar y sabes que vas a pintar donde toca y no con un pincel, pues yo que sé, con punta gorda o no afilado. Tema de pinceles, ¿qué es lo que utilizo yo? Mira, básicamente voy variando dependiendo de las zonas. Si son zonas grandes, gasto, todo esto son chinorros de mierda, ¿vale? No, bueno, todos no, mentira, eso es mentira, todos no, pero bueno, ahora lo veréis, que no utilizo realmente los buenos, los utilizo pocas o casi ninguna vez. Estos son chinorros pues yo que sé, 2 euros, 10 pinceles, por poner un ejemplo. Pinceles como esto, o yo que sé, o de los planos, como por ejemplo, como estos, ¿ves? Que tienen que cubrir mucha superficie. Pues si tengo que pintar algo grande, no pierdo el tiempo. Aquí también el tiempo es importante. No podemos tirarnos 3 horas con un pincelito que tiene 4 pelos para pintar una zona grande. Si yo quiero pintar toda esta zona de naranja, por poner un ejemplo, no voy a ir con el chiquitín, que tiene 4 pelos. Voy a ir con uno de los grandes y voy a cubrir más zona y en un momentito lo voy a tener pintado. Cuando ya requiera de más detalle, de tener líneas rectas, sombras, lo que sea, pero que haya que ir un poquito con más cuidado, pues entonces ya voy reduciendo de tamaño. Ya por ejemplo tengo aquí uno que este está desde que comencé a pintar, pero es un pincel bueno, y los pinceles buenos de pelo de Marta de Kolinsky pues aguantan mucho más. Así como un chino se te va a abrir en poco tiempo, las cerdas, o sea, todo lo que son los pelos, que normalmente suelen ser sintéticos, se va a abrir porque se va a quedar la pintura en la... No me acuerdo cómo se llama esto ahora, pero bueno, se suele quedar la pintura en la parte inferior del pincel y esto hace que el pincel se abra, que todas las cerdas se abran y con eso ya es imposible pintar. Sin embargo, si compras un pincel de pelo de Marta Kolinsky, las cerdas se mantienen, es increíble. O sea, este pincel ha pintado una brutalidad de figuras, pero una brutalidad, y lo maltrato, o sea, pinto en plan mal, o sea, y sigue, ya no está afilado, pero sigue manteniendo su forma, o sea, no se queda abierto, ¿sabes? Así como cogerías otro chino, otro pincel de estos de pelo sintético, se quedaría pues algo así, por poner un ejemplo. Este se queda todavía después de 3 años, creo que llevo pintando, o 4, ya no lo sé. Pues desde el principio que lo tengo, pues sigue manteniendo la forma. Que no lo utilizo para detalles, pero sí que lo utilizo para cubrir ciertas zonas, que igual pues para avanzar más rápido, pero sé que mantengo una forma de pincel rígida y que no, digamos que es bastante sólida, o sea, a diferencia como los sintéticos igual son más blanditos y no sé, la verdad es que es otra historia. Bueno, por si os interesa, no, a mí nadie me va a pagar nada, ni tengo patrocinadores por desgracia, así que igualmente os lo voy a decir. Es un Rafael, este en concreto es el 8402, el número 1. De este compré más adelante el número 2, pero ya no es lo mismo. Lo tengo bien cuidadito, lo guardo con su tubito de plástico y tal, pero no me gusta tanto como el otro.
no sé, creo que, no sé si es porque es más gordo en esta zona y no sé, no me acaba de, no lo acabo de utilizar tanto. También me lo estimo y tampoco quiero utilizarlo innecesariamente, cuando puedo gastar un chino a veces de porquería que si se abre las cerdas pues no me importa. Bueno, y luego ya pues pinceles finos. Pinceles finos gasto los chinos, excepto tengo un par también de Rafael que me salieron baratos de doble cero. Tengo también creo que un triple cero por aquí, pero bueno, estos son bastante amarillos, la verdad. Estos, a pesar de haberlos maltratado y tal, son también de pelo de Marta Kolinsky y mantienen todavía su forma, pero se doblan muy fácilmente. Entonces, hay que conocer el pincel, hay que conocer el pincel para saber cuándo utilizarlo y que no te haga una línea donde tú no quieres. Y por último, y ya no menos importante, voy a ir a este que se ha abierto para enseñaros para qué utilizo. Estos, a ver, vuelvo a ver si es que ya no se afila, claro, es que esto es lo que os comentaba de los pinceles a ver, no sé si está enfocando, no, yo espero que sí. Esto es lo que os comentaba de los pinceles de, a ver aquí, no, bueno, no pasa nada, vamos a poner que enfoque por aquí y ya está. Es lo que os comentaba de los pinceles de sintéticos, que pues eso, que pierden, es difícil volverlos a recuperar la forma. Este en concreto todavía me aguanta, pero bueno, que he pintado una figura, creo que o 1,5 con él. Y cuando digo he pintado, no es que la he pintado entera, sino que solo lo he utilizado para las líneas. Estos son los pinceles que utilizan en los centros de ¿cómo se llama esto? De pintado de uñas, no me acuerdo cómo se llama ahora, joder, no me sale el nombre. Bueno, son los que utilizan, que son pocos pelos y largos. De hecho, y esos van genial para para hacer estas líneas, porque se mete muy bien y continúa la forma. La verdad es que es una maravilla. Esto se lo vi, no sé si se lo vi a Wan Lee o a alguno de estos pintando con pinceles súper largos, o sea que tenían, bueno, de hecho he comprado varios más, os lo enseño. ¿Veis? Mira qué pedazo de punta, son por lo menos casi, no, bueno, es un dedo y pico de largo, o sea, una barbaridad. Este en concreto lo probé y me pareció demasiado excesivo. No, esto no, a mí no me vale, a mí no. Sin embargo, este otro que es un poquito menos, más parecido también al otro que tenía, ¿veis? ¿Se ve? Sí. Con esto sí que se puede pintar las líneas esas perfectamente. Es una maravilla, en serio. Esto es un súper truco que os he lanzado ahí y espero que lo aprovechéis. Comprad esos pinceles que valen igual 3 pinceles, 1 pavo o 2 pavos y con eso pues nada, pues a pintar todas las líneas negras de vuestras figuras. Y bueno, dicho todo este rollo patatero de pinceles y tal, creo que lo voy a dejar aquí. Ya el próximo día o continuaré o con el Goku o pintando las líneas negras, depende con las ganas que venga. Y nada más, chicos, chicas, muchas gracias por escuchar mi rollo. Y nada, ya sabéis, por favor, darle al like, al puñetero seguirme, la campanita y el comentario para saber también si os está gustando lo que estoy haciendo, no, o sigo por este camino, cambio algo, lo que sea, me podéis comentar sin problema. Y también, por otro lado, aprovechando que ha llegado la otra figura y tal, y ya os he revelado lo que se va a pintar más adelante, también me gustaría que me dijerais en los comentarios qué figura os molaría que pintara para ir haciendo algún pedido de AliExpress y pidiendo pues esas figuritas que os molan. Me gustaría quedarme en Dragon Ball por ahora, así que si la temática es Dragon Ball, mejor. Que no, que si me pedís yo que sé, de One Piece o otra que os mole, pues bueno, veré lo que puedo hacer, ¿vale? Venga, bueno, un saludito a todos, muchas gracias por todo y darle ahí un buen like. Chao, chao.